¿Por qué Burkina Faso le dijo basta a los millonarios de la ayuda global y qué significa eso para el futuro de África? En los últimos días, el gobierno de Burkina Faso tomó una decisión que sacudió a todo el planeta. Expulsó de su territorio a la Fundación Gates y a su polémico proyecto Target Malaria. Esta no es una simple anécdota diplomática. Es una declaración frontal contra quienes, bajo la máscara de la filantropía, han convertido al continente africano en su laboratorio personal. El presidente Traoré desafía la narrativa dominante que presenta la ayuda extranjera como la única vía de desarrollo. Ha dejado claro que el enemigo de la soberanía africana no siempre lleva uniforme militar. A veces viste bata blanca y carga un portafolio repleto de contratos y promesas vacías. Por décadas, Burkina Faso y muchos otros países africanos han sido tratados como campos de pruebas, donde los experimentos y controles se ejecutan desde laboratorios y oficinas, no solo desde puestos militares. El mensaje de Ouagadougou es contundente. La lucha por la independencia no se libra únicamente en el campo de batalla, sino también en las universidades, los hospitales y los escritorios donde se decide el destino de millones. Si África no cuestiona la verdadera naturaleza de la ayuda extranjera, continuará siendo un territorio de experimentación, perdiendo el control sobre su futuro, sus recursos y la salud de su gente. El precio de aceptar sin preguntar es seguir atrapados en un ciclo de dependencia y explotación. Para entender la magnitud de este desafío, exploremos juntos cómo llegamos hasta aquí y qué intereses se esconden realmente detrás de la llamada ayuda humanitaria. Veamos ahora el contexto global que permitió que la ayuda extranjera se convirtiera en una herramienta de control en África. Durante décadas, África ha sido presentada como un continente dependiente de la supuesta generosidad extranjera. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de las ONGs y los grandes filántropos internacionales? Un ejemplo reciente y polémico es Target Malaria, un proyecto creado con el objetivo de liberar mosquitos modificados genéticamente en Burkina Faso. Este experimento fue financiado por la Fundación Gates bajo la promesa oficial de combatir la malaria, una enfermedad que afecta a millones de africanos cada año. Sin embargo, detrás de esa promesa se esconde una realidad ignorada. Las consecuencias ecológicas de soltar organismos modificados en la naturaleza son impredecibles y potencialmente peligrosas. Nadie puede asegurar qué pasará con los ecosistemas locales, ni cómo estos cambios afectarán a la salud de la población a largo plazo. Lo más inquietante es que experimentos de este tipo están prohibidos en Europa y en América del Norte, pero fueron permitidos en África, como si la vida y el entorno africanos valieran menos. ¿Por qué estos riesgos no se asumen en los países de quienes los financian? Y no se trata solo de supuesta ayuda humanitaria. Muchas veces, la ayuda llega acompañada de condiciones ocultas, acceso a recursos, influencia política o incluso la posibilidad de recolectar datos estratégicos. Así, lo que parece filantropía, en realidad puede ser una herramienta de control y explotación. Aceptar estos experimentos extranjeros significa poner en juego la salud de la población, la integridad de los ecosistemas y, sobre todo, la autonomía nacional. Cada vez que una ONG impone su agenda, África cede un poco más de su soberanía. Pero lo sucedido en Burkina Faso no es solo un caso aislado o una pelea contra una sola fundación. Es parte de un patrón que se repite en todo el continente africano, y las consecuencias van mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Qué ocurre cuando la ayuda deja de ser ayuda y se convierte en un arma silenciosa? Tras el escándalo de la expulsión de la Fundación Gates y su proyecto Target Malaria, sale a la luz la verdadera dimensión del conflicto. La supuesta ayuda externa es, muchas veces, un caballo de Troya para el control y el espionaje. Investigaciones recientes han revelado que varias ONGs operaban como tapaderas de redes de inteligencia extranjera, participando incluso en la desestabilización política y el financiamiento encubierto del terrorismo. Lejos de la imagen inofensiva que proyectan, estas organizaciones recopilan datos estratégicos sobre el país,
Manipulan la opinión pública a través de campañas mediáticas y facilitan las agendas de potencias extranjeras. Su presencia va mucho más allá de la filantropía. Influyen en decisiones políticas, presionan por la privatización de recursos y perpetúan una dependencia económica que asfixia el desarrollo local. En los últimos meses, el gobierno de Burkina Faso revocó la licencia de más de 40 ONGs por actividades encubiertas y peligrosas. Muchas de ellas estaban implicadas en actos que ponían en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad del país, bajo el disfraz de misiones humanitarias o científicas. La llamada ayuda internacional, en lugar de empoderar a la población, destruye el tejido productivo local, obliga a productores a cerrar y abre la puerta a privatizaciones lesivas para la soberanía. Esto crea un círculo vicioso de dependencia. La economía se debilita, los recursos nacionales se pierden y el país queda cada vez más vulnerable al chantaje externo. En este contexto, la reputación, los recursos y la seguridad de Burkina Faso y de toda África quedan en riesgo, sacrificados en el altar de intereses foráneos que se esconden tras la sonrisa de la ayuda internacional. La batalla no es solo por la economía, sino por la dignidad y el derecho a decidir el propio destino. Frente a esta amenaza silenciosa, la respuesta de Traoré no solo desafía al poder extranjero, sino que marca el inicio de una nueva era para África, donde la soberanía deja de ser un sueño y se convierte en un acto de valentía concreta. Una decisión tomada en Burkina Faso puede encender una revolución silenciosa en todo el continente africano. La expulsión de la Fundación Gates y su proyecto Target Malaria no solo marca un hito en la historia de Burkina Faso, es una señal potente para países vecinos como Mali, Níger y Guinea. Estos gobiernos, al ver la valentía de Traoré, podrían sentirse inspirados a rechazar la intervención extranjera en sus propios territorios. Imagina un efecto dominó. Una nación tras otra cerrando la puerta a experimentos y proyectos bajo la máscara de la filantropía. Pero este despertar africano genera un profundo temor en Occidente. Millones de dólares, antes destinados a financiar proyectos y, de paso, mantener el control en África, ahora corren riesgo de perderse. No se trata solo de dinero, sino del dominio histórico sobre recursos, información y políticas africanas. El pánico ante la posibilidad de una África autónoma y vigilante ya comienza a sentirse en los pasillos del poder internacional. Las consecuencias no tardarán en manifestarse. Es previsible que pronto aparezcan campañas mediáticas de desprestigio, reportajes sensacionalistas y acusaciones de aislacionismo lanzadas desde grandes cadenas y periódicos internacionales. La presión diplomática y económica sobre líderes como Traoré será feroz. Se intentará asfixiar el prestigio y la iniciativa africana para devolverlos al redil de la dependencia. Sin embargo, esta ola de dignidad puede ser más contagiosa que cualquier campaña de miedo. La autonomía de Burkina Faso, su decisión de priorizar la salud y la seguridad de sus ciudadanos frente a intereses externos, se convierte en ejemplo vivo para toda África. Es una amenaza directa al sistema global de ayuda que durante décadas perpetuó la subordinación y la explotación del continente. El riesgo es real. Si la comunidad internacional logra doblegar la voluntad de estos países a través de sanciones, extorsión mediática o presiones económicas, la esperanza de una África verdaderamente soberana podría apagarse. Pero si la resistencia se mantiene, el continente entero podría escribir una nueva página en la historia de la libertad y el desarrollo. ¿Qué retos y oportunidades enfrentarán ahora el pueblo de Burkina Faso y sus aliados? Exploraremos cómo esta decisión puede transformar el futuro inmediato de la región. La verdadera independencia no llega con donaciones. Nace cuando los pueblos toman control y construyen su propio destino. Burkina Faso lo demuestra apostando fuerte en agricultura, minería y educación. No se trata solo de cerrar la puerta a las falsas ayudas, sino de abrir caminos internos donde la riqueza y el conocimiento circulen para el bien común. Están rompiendo la lógica de dependencia que por décadas ha mantenido a África de rodillas frente a intereses extranjeros. Hoy,
Los recursos africanos ya no tienen que escapar por los puertos o los bancos de otros continentes. Pueden y deben ser gestionados por manos africanas, con transparencia y visión de futuro, asegurando que el beneficio llegue a las comunidades y no a corporaciones lejanas. Burkina Faso está comprobando que es posible rechazar la ayuda tóxica y usar la propia voluntad como motor de desarrollo real. Claro, el camino no es fácil ni está exento de riesgos. Para blindar esta soberanía, la transparencia es vital. Cada recurso debe ser vigilado, cada decisión consultada, y la ciudadanía debe estar atenta y unida. La unidad continental, más allá de fronteras, multiplica la fuerza frente a quienes buscan dividir y conquistar. Si África no aprende de estos pasos y no actúa ahora, el ciclo de explotación y dependencia se repetirá una y otra vez. La oportunidad es fugaz, y el precio de la inacción es la perpetuidad de la pobreza y la pérdida de control sobre el propio destino. Así, lo que ocurre en Burkina Faso no es solo noticia, es una invitación urgente a toda África para cambiar el rumbo. Veamos cómo este ejemplo puede inspirar una ola de soberanía en el continente. La dignidad no se negocia, se defiende. ¿Y tú, qué harás para protegerla? Lo que acaba de ocurrir en Burkina Faso es mucho más que un simple acto administrativo. Es el reflejo de un pueblo que se niega a ser laboratorio, que rechaza la manipulación y exige respeto por su historia y su destino. Traoré y su gobierno han demostrado que la soberanía no es una palabra vacía, sino una acción valiente y determinada. Durante décadas, la ayuda extranjera disfrazó el control, el espionaje y la explotación bajo promesas de filantropía. Pero hoy, Burkina Faso ha encendido una chispa que puede prender en todo el continente. Han demostrado que es posible romper el ciclo de dependencia, defender los recursos, proteger los ecosistemas y priorizar la vida de sus pueblos por encima de cualquier interés externo. El riesgo es grande. El futuro de África entera está en juego. Si bajamos la guardia, los viejos mecanismos de dominación volverán bajo nuevas máscaras. Si nos mantenemos alerta y exigimos transparencia, podemos transformar el continente en un espacio de dignidad, autonomía y desarrollo auténtico. La expulsión de la Fundación Gates y Target Malaria no es solo un rechazo, es una lección para el mundo. Es la afirmación de que las decisiones valientes inspiran cambios profundos y que la vigilancia permanente es el precio de la libertad. Ahora, la pregunta está en tus manos. ¿Seguirás observando desde la distancia o serás parte activa en la defensa de la soberanía africana? La historia de Burkina Faso no termina aquí. Lo que viene después dependerá de nuestra capacidad colectiva para aprender, actuar y no olvidar nunca que la dignidad africana es innegociable.